Hoy vamos a hablar de una película de terror, pero no es un terror al uso, no es un terror del hombre lobo como el que hubo en aquella época, en donde en 1973 estaba en pleno boom el cine de terror español, de la mano del amigo Paul Naschy, Drácula, Jack el Destripador, todos estos mitos que existieron gracias a la Universal o la Hammer Films, fueron puestos al día o reeditados por ese actor que era Jacinto Molina, conocido como Paul Naschy, no. Pero no hablamos de este tipo de terror. Hablamos de un terror distinto. Hablamos de Una vela para el diablo, del director Eugenio Martín. Una vela para el diablo de 1973. O sea, en plena época que Franco todavía existía. Y en plena época del destape, de un cierto aperturismo engañoso, pero que un director como Eugenio Martín se atrevió, camuflándose en el tipo de cine que se hacía entonces, ese tipo de cine de terror, de sangre, de vísceras, colocarnos una crítica social bestial, una crítica social que habla de la intolerancia de la España negra, de la España que vivía en plena represión, de la España de la doble moral, de la pureza, del pecado, de la moral que de puertas adentro era una y de puertas afuera otra, de la religión, esa religión que nos mandaba al infierno según lo que hacíamos, sobre todo hablando de sexo. El sexo era como una cosa prohibida en aquel momento. Y hablamos también de erotismo. Eugenio Martín, muy listo, un hombre inteligentísimo, mezclaba todos estos elementos para crear y darnos una visión que es España. Ese pueblo donde ocurre la acción, una acción aparentemente simple como es la visita de turistas a un pueblecito pequeño y a una pensión llamada Las Dos Hermanas, en donde las dos actrices, Aurora Bautista y Esperanza Roy, comandan y crean esa especie de fonda hostal, y donde, por una casualidad, creen que son llamadas por Dios a acabar con la ignominia, el sexo, el erotismo y todo eso que no se podía hacer en España en aquella época. A través de esto, a través de estas mujeres y de este pueblo, Eugenio Martín nos enseña una España real, aunque juega al terror, pero la España que hay es real. Es una España seca, árida, una España que realmente la vemos reflejada en esas dos mujeres que son, como he dicho, aparentemente muy normales, pero que en el fondo sueñan con tener esa moral libre, pero que no la pueden ejercer por la presión social en la que se ven sometidas y que ellas mismas, desde su punto de vista religioso, fanático, de un gran fanatismo, se ven incapaces de seguir adelante. Nos hablamos de crítica social tremenda, de un terror social en pleno franquismo. Eugenio Martín se atrevió a hacer esto en aquel momento. Yo diría que más que una película de terror, es una película de horror o una especie de suspense psicótico. Hablemos de Eugenio Martín, que es una figura maravillosa y un director absolutamente vilipendiado, casi desconocido por las grandes élites del cine, no de ahora, sino de siempre. Eugenio Martín para mí es lo que se suele llamar un artesano, un gran artesano, capaz de sacar adelante cualquier proyecto y de cualquier género. Tengamos, por ejemplo, sus principios. Una película de piratas, Los Corsarios del Caribe, muy bien hecha, simpática, divertida, en la onda del Capitán Blood, en 1961. ¿Qué sigue? Una película de terror, Hipnosis, pero no una película, sigo diciendo, al estilo Universal o Hammer. No, es otra película de terror psicológico, Hipnosis, maravillosa película. Luego un western increíble, maravilloso, con Thomas Millian, un western que hay que revisar una y otra vez, El precio de un hombre. Es una obra de arte, es una obra maestra. Cuando hablamos de Leone,
de Sergio Solima o Sergio Corbucci, nos olvidamos siempre de Eugenio Martín, que hizo esa maravillosa película que se llama El precio de un hombre, que es violencia pura, violencia psicológica, racismo. Hay tantas cosas en esta película del precio de un hombre que hay que verla. Y luego nos sorprende con un musical español, Las Leandras, con Rocío Dúrcal. Está muy bien hecho, es lo que tiene que ser. Las Leandras era una especie de opereta zarzuelera y así nos lo presenta Eugenio Martín. No se esconde, no esconde nada, las cartas encima de la mesa. Es un gran artesano y sabe lo que se lleva entre manos. Y para demostrarlo, además, acepta otro encargo, hacer la película de un joven triunfador, un cantante triunfador que se llama Julio Iglesias, y hacer la historia de su vida. La vida sigue igual, con Julio Iglesias. Una película perfectamente visible. No es desdeñable, aunque hable de un personaje como Julio Iglesias. Está muy bien hecha. Es una película técnicamente perfecta. Y para acabar, porque tiene muchas más películas, pero para poner un sobresaliente, vamos a hablar de una película de terror. De una película de terror de verdad. De esta sí, al estilo Hammer, al estilo Universal, a todo tipo de estilos. Con zombies, con terror rarísimo, y que todo ocurre en un sitio cerrado, en un tren. Pánico en el Transiberiano, con dos de los más grandes actores del cine de terror de la época, Christopher Lee y Peter Cushing, muy bien acompañados, evidentemente, por Telly Savalas o por nuestras maravillosas Silvia Tortosa o El Galiné. Eugenio Martín, que era muy inteligente, que sigue siendo muy inteligente porque tiene 96 años en este momento, nació en 1925, un hombre con una vitalidad tremenda que hace un par de años aún se atrevió a sacar un libro maravilloso sobre la vida de Velázquez y de su época, un libro imprescindible de tener, y lo escribió con 94 años, de una erudición, de una elegancia tremenda. Eugenio Martín se rodeaba muy bien en este film de Una vela para el diablo. Se rodeó porque era una coproducción con una actriz joven que había despuntado muy bien en una película con Sidney Poitier. Su nombre era Judy Geeson. La película era Rebelión en las aulas, que ella hacía de una chica rebelde, una chica enfrentada a un profesor, Sidney Poitier. La película tuvo mucho éxito y ella destacó un poco. Luego vino Nuestra vela para el diablo y después hizo otra película de terror maravillosa con Richard Attenborough que se llamaba El estrangulador de Rillington Place. Por desgracia, Judy Geeson se fue deshinchando, se fue a América, hizo bastantes películas, muchas cosas de televisión, pero ya apenas se ha vuelto a hablar de ella. Aquí hace de un testigo mudo de lo que está ocurriendo en el pueblo, de lo que puede ocurrir en esa España negra que ella retrata. Hay un momento que va a un convento en donde hay unas pinturas negras y las retrata y vemos lo que nos quiere enseñar Eugenio Martín, esa España de la Inquisición, de los reinados esos terribles que han habido, de monarcas espantosos. A su lado, dos actrices maravillosas. No podían estar mejor escogidas. Las dos hermanas son Esperanza Roy y Aurora Bautista. Esperanza Roy en un personaje que no estábamos acostumbrados a verla. Ella despuntó, después de varias colaboraciones absurdas, en una película de Regueiro, Si volvemos a vernos. Es en 1968. A partir de aquí se la empezó a tener en cuenta, pero era una chica de revista. Esperanza Roy se había formado en el teatro de revista. Hizo una película maravillosa, El sobre verde, de Rafael Gil, en donde evidentemente mostraba un físico admirable, tal y como hace también en Una vela para el diablo, pero sobre todo mostraba una profesionalidad a prueba de bomba. Cantaba, bailaba, era simpática y lucía un tipazo impresionante. El sobre verde. Luego ya vinieron Carne apaleada y su matrimonio con Javier Aguirre, que le abrió las puertas a otro tipo de cine y que ella se desenvolvió muy bien. Luego entró al teatro y es hoy en día es una actriz muy valorada y muy querida, además por toda la profesión. Aurora Bautista nació en 1925.
y desapareció en el 2012. Pero ya su primera película nos demostró la fuerza, la garra de actriz, en esta un poco histriónica, pero era necesario para el personaje, como era Locura de Amor, una película en donde retrataba la vida de Juana la Loca, y que fue un éxito fuera de serie. No tardó mucho en hacer un segundo éxito impresionante, como era otra heroína, Agustina de Aragón, en 1950, hasta que llegó La tía Tula. La tía Tula es de 1964 y ahí fue donde pudimos ver la gran categoría artística de la que gozaba Aurora Bautista. En esta película, en Una vela para el diablo, está excepcional. Nada histriónica, podría haberlo sido, podría haber hecho un desmadre y dejarnos a todos, ¡oh, qué gran actriz! No, pero demuestra precisamente que es una gran actriz porque no abusa del histrionismo, porque no abusa de nada. Hace su personaje compungido. Hay un momento maravilloso en la película en donde ella, con esa doble moral que tiene, esas ansias de salirse, de sentir el sexo, ve cómo se bañan unos chicos jóvenes. Y como si fuera un nuevo Jesucristo, corre por una especie de vía crucis, que es una especie de plantación en donde se va rasgando la carne y va apareciendo como una nueva Jesucristo en ese vía crucis, en donde ella no quiere ir, en donde le gustaría seguir estando allí mirando a esos niños, estos chicos jóvenes que se están bañando, pero ella necesita sentir en su carne el dolor, el tormento que ella misma se autoaflige. Es una escena fuera de serie, maravillosa, maravillosa. Otra actriz muy joven que aparece es Lone Fleming. Lone Fleming, actriz de Dinamarca, que se instaló en España y que después de Una vela para el diablo llegó hasta casarse con el director, con Eugenio Martín, y desde entonces siguen juntos. Lone Fleming era un aire fresco, es un personaje divertido, es guapísima, tiene unos ojos azules maravillosos y representa esa libertad de la que en aquel momento los españoles no gozábamos y que hace que las dos hermanas la odien profundamente. En el ramillete de mujeres que aparecen tenemos también a Loreta Tobar y a una maravillosa Blanca Estrada. Aquí un poco sosa en el personaje que hace, pero luciendo unos ojos también maravillosos. Es extraño que Blanca Estrada haya desaparecido del mapa cinematográfico al poco tiempo de estar allí, porque era una actriz estimable y una belleza sensacional. El final de la película es ejemplar. Es un símbolo, como lo es toda la película. La película es un símbolo, como hemos dicho, de la España. Ese pueblo no deja de ser España. Y el final de la película es, no lo voy a revelar, pero es esa España carpetobetónica que de repente se ve reflejada. Se ve reflejada ella misma en la vida de estas dos mujeres. Es como un espejo. Todas las fuerzas vivas, se abre una ventana y aparecen ellas. Y de repente todos se ven reflejados. Estamos en el franquismo. Seguimos estando en la época negra. Una película maravillosa, una película sensacional que debe ser vista, debe ser deleitada, no como una película de terror, sino como una crítica social fantástica. Una película que pudo ser, gracias a Eugenio Martín.